Un joven mozo, con el rostro pálido y la mirada de pánico, se abrió paso apresuradamente entre las mesas finamente vestidas de uno de los restaurantes más elegantes de la Ciudad de México. El ambiente, antes salpicado por el tintineo de copas y el murmullo de conversaciones discretas, se había tensado de repente. El mozo, visiblemente perturbado, se acercó a una mesa central donde un empresario de vestimenta impecable se reía a carcajadas, su risa resonando con una estridencia discordante, ajeno a la creciente incomodidad que irradiaba el personal. La tensión era palpable, un presagio sombrío en el aire denso y perfumado del lugar. En un pequeño pueblo en los arrabales de esa misma gigantesca urbe, un muchacho de tan solo 12 años, llamado Juan, compartía su humilde hogar con su abuela enferma. La vida de Juan, marcada por la sencillez y la escasez, giraba en torno al cuidado de aquella mujer que era su único pilar, su motor, la razón de cada uno de sus esfuerzos. Juan era un niño noble, de manos pequeñas pero incansables, siempre buscando formas, por mínimas que fueran, de contribuir al bienestar de su pequeña familia. Su mirada, aunque a menudo ensombrecida por la preocupación, albergaba una chispa de resiliencia y una fe inquebrantable, forjada en las pruebas cotidianas y en el profundo amor por su abuela. Ella, con su sabiduría ancestral y su cariño inmenso, era su universo entero, el faro que guiaba cada uno de sus pasos en aquel mundo a menudo cruel. La salud de la abuela había empeorado considerablemente. Un diagnóstico reciente había revelado la necesidad de un medicamento costoso, tan prohibitivo que se convertía en una quimera inalcanzable para sus magras finanzas. La sombra de la desesperación comenzó a cernirse sobre el pequeño hogar, pero Juan, con la inocencia y la valentía propias de su edad, se negó a sucumbir, impulsado por una promesa interna de un milagro y la convicción de que debía hacer algo, lo que fuera, decidió emprender el viaje a la Ciudad de México. Partiría solo, con la esperanza de encontrar la manera de conseguir aquel elixir que devolvería la salud a su amada abuela. Llevaba consigo solo la ropa que tenía puesta, un pequeño envoltorio con un trozo de pan y la abrumadora carga de su amor y su desesperación. Cada paso que daba hacia la inmensidad de la capital era un acto de fe, una plegaria silenciosa, un grito mudo en el torbellino de la esperanza. Antes de continuar con esta conmovedora historia, si te gustan los relatos que tocan el alma y te hacen reflexionar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Esta es solo la primera parte de un viaje que te mostrará el poder del amor y la compasión en un mundo que a menudo parece haberlos olvidado. La fe de Juan, pequeña como una semilla, estaba a punto de enfrentar la inmensidad de un mundo indiferente, pero también la posibilidad de un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Su partida del pueblo fue un momento cargado de tristeza y esperanza, despidiéndose de su abuela con una promesa tácita de regresar victorioso. Ella, con el corazón encogido por la preocupación, pero orgullosa de la determinación de su nieto, lo bendijo con lágrimas en los ojos, sin saber si volvería a verlo sano y salvo. El camino a la Ciudad de México era largo y desconocido para Juan, un jovencito que nunca antes había salido de los límites de su pequeña comunidad. Las historias que había escuchado de la gran ciudad eran una mezcla de asombro y temor, pero la imagen de su abuela sufriendo era un motor más potente que cualquier miedo. A medida que los edificios altos comenzaron a asomarse en el horizonte, el corazón de Juan se llenó de una mezcla de expectativas,
y un creciente temor. La densidad de la gente, el ruido incesante de los automóviles, el ritmo vertiginoso de la vida urbana, todo era un asalto a sus sentidos acostumbrados a la tranquilidad de su pueblo. Se sentía como un pequeño bote a la deriva en un océano inmenso, pero su propósito lo mantenía anclado a la realidad. No había espacio para la duda, solo para la acción. Cada persona que pasaba a su lado era una oportunidad, un rostro potencialmente amable, una esperanza. Su inocencia lo hacía creer que la bondad era inherente a todos, especialmente cuando se trataba de ayudar a alguien en necesidad. Sin embargo, la dureza de la ciudad pronto comenzaría a desvelarle una verdad más compleja y, en ocasiones, más cruel. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, mientras Juan se adentraba en el laberinto de calles y avenidas. Su pequeño estómago rugía, pero el hambre era secundaria a la apremiante necesidad que lo había llevado hasta allí. La imagen de su abuela, frágil y débil, era un tatuaje en su mente, la fuerza motriz de cada paso. No se detendría, no se rendiría. La promesa del milagro, una vez susurrada por su abuela en sus noches de fiebre, resonaba en su cabeza como una canción de cuna. Una melodía que le recordaba que la esperanza, por tenue que fuera, nunca debía morir. El primer capítulo de su odisea en la gran ciudad apenas comenzaba, y el destino, como un hilo invisible, ya tejía los encuentros que marcarían su vida y la de otros. La metrópolis vibraba con una energía que Juan nunca antes había experimentado. Un torbellino de gente, edificios altísimos que rasgaban el cielo y el incesante rugido de los automóviles. Era un mundo ajeno, abrumador y en cierta medida aterrador para un niño acostumbrado a la quietud y los ritmos pausados de su pequeño pueblo. Sus ojos, antes llenos de la inocencia de la campiña, ahora reflejaban una mezcla de asombro y una creciente ansiedad. Había llegado a la Ciudad de México con una fe inquebrantable, sí, pero esa fe se tambaleaba con cada paso en falso, con cada mirada indiferente, con cada puerta que se cerraba a su paso. Las calles eran un laberinto de esperanzas rotas y sueños olvidados, un lugar donde la compasión parecía una moneda devaluada. Intentó vender los dulces y las pequeñas figuras artesanales que su abuela, con sus manos temblorosas pero llenas de amor, había elaborado. Con voz apenas audible, ofrecía su mercancía a los transeúntes apurados, a los rostros anónimos que pasaban sin siquiera mirarlo. Dulces, señorita, para su casa, muñequitas tejidas para la suerte, murmuraba, pero sus palabras se perdían en el estruendo de la ciudad. La gente pasaba a su lado como si fuera invisible, absorta en sus propias vidas, sus propias preocupaciones. El sol de mediodía se convirtió en una tarde gris y luego en una noche fría, y Juan no había vendido casi nada. El estómago le gruñía, un eco doloroso de su desesperación. Las calles se vaciaban lentamente, dejando a Juan rodeado de la soledad de la gran urbe. El frío de la noche calaba sus huesos, recordándole la fragilidad de su misión. Cada rechazo era una punzada, cada momento de ignorancia, un ladrillo más en el muro de su desánimo creciente. La magnitud del desafío se hizo dolorosamente evidente cuando logró preguntar por el medicamento. Los precios que le dieron en las farmacias lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Eran cifras que excedían con creces cualquier suma que hubiera imaginado. Su pequeña bolsa de monedas, reunidas con tanto esfuerzo, ahora le parecía una burla. La desesperación, antes una sombra lejana, comenzó a invadirlo con una intensidad abrumadora.
Las lágrimas pugnaban por salir, pero Juan se forzó a contenerlas. Llorar no ayudaría a su abuela. Necesitaba una solución, un milagro, algo que los sacara de este pozo de impotencia. La promesa de un milagro, que lo había impulsado desde su aldea, ahora se sentía como un susurro lejano en medio del estruendo ensordecedor de la realidad. Con la última pizca de esperanza y el estómago rugiendo de hambre, sus pasos lo llevaron frente a un imponente restaurante. Las luces cálidas del interior contrastaban con la frialdad de la noche. A través de los cristales vio mesas elegantemente puestas, con copas brillantes y cubiertos relucientes, y personas vestidas con ropas finas, riendo y conversando animadamente. Parecían de otro mundo. En su ingenuidad, Juan pensó que en un lugar tan lujoso, donde la gente parecía tener tanto, quizás encontraría un corazón caritativo, una mano tendida. No pedía dinero, no al menos directamente. Buscaba una señal, un gesto de bondad, un resquicio de esperanza que lo guiara. Su mente infantil, acostumbrada a la generosidad de su comunidad rural, no concebía la indiferencia que a menudo habitaba en las esferas de la opulencia. Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, se armó de valor y entró. El aroma a comida deliciosa lo envolvió, acentuando su hambre. Un joven mozo con el uniforme impecable y una expresión de cansancio en el rostro se acercó a él. Sus ojos se encontraron, y en la mirada del mozo, Juan no vio desdén, sino una chispa de empatía. «¿En qué puedo ayudarte, pequeño?», preguntó el mozo con una voz más suave de lo que Juan esperaba. Juan, con la voz apenas un hilo, pidió un vaso de agua, y con vergüenza, un pedacito de pan si era posible. Sabía que no podía pagar, y la culpa lo carcomía. Pero la desesperación era más fuerte que su orgullo. El mozo, cuyo nombre era Carlos, observó al niño. Vio su ropa desgastada, sus manos sucias, pero también la mirada sincera en sus ojos, una mezcla de agotamiento y una esperanza infantil que aún no se había extinguido del todo. Había algo en Juan que lo conmovió profundamente. Quizás el recuerdo de su propia infancia humilde, o la inocencia inquebrantable que brillaba en el rostro del niño. Sin dudarlo, Carlos asintió con una sonrisa amable. No preguntó por dinero, pues no lo corrió. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. Regresó a los pocos minutos con un vaso de agua cristalina y un trozo de pan fresco y aromático. El pan, aunque sencillo, parecía el manjar más exquisito que Juan hubiera visto en su vida. Lo tomó con manos temblorosas y se apresuró a beber el agua, sintiendo cómo la frescura le aliviaba la garganta reseca. La bondad de Carlos fue un bálsamo para su alma, un pequeño respiro en la tormenta de su día. Ese simple gesto fue la primera chispa de compasión que encontró en toda la inmensidad de la ciudad. Un recordatorio de que, incluso en el lugar más inesperado, aún existía la bondad humana. Se sentó en un rincón discreto, tratando de pasar desapercibido, mientras masticaba lentamente el pan, saboreando cada bocado como si fuera el último. La esperanza, aunque tenue, volvía a encenderse en su corazón. Necesitaba aferrarse a ella. Mientras Juan observaba el pan y el agua con ojos agradecidos, la atmósfera del elegante restaurante cambió abruptamente. Un hombre con traje impecable y una sonrisa que más bien parecía una mueca de desprecio, se reía con una estridencia que rompió la calma del lugar. Era don Ricardo, un empresario conocido por su fortuna y por su arrogancia sin límites. Su mirada se posó en Juan, y un gesto de disgusto cruzó su rostro. Se dirigió al mozo que minutos antes había mostrado compasión a Juan.
«Mozo, ¿podrías explicarme qué hace ese harapiento en mi establecimiento?», preguntó don Ricardo, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas sobre quién se consideraba el dueño del lugar. Su cínica carcajada volvió a llenar el aire, atrayendo la atención de los demás comensales que hasta entonces habían permanecido inmersos en sus propias conversaciones. Los murmullos comenzaron a extenderse, una mezcla de curiosidad y desaprobación. Juan, con su ingenua inocencia de niño de pueblo, no comprendía del todo la hostilidad, pero el tono de voz de aquel hombre grande y bien vestido le hizo sentir un escalofrío. Levantó la vista, sus ojos grandes y llenos de esperanza se encontraron con la mirada altiva de don Ricardo. Impulsado por la desesperación y la fe que había traído desde su humilde hogar, Juan se atrevió a hablar, su pequeña voz apenas un susurro en medio del bullicio. «Señor, disculpe que lo moleste, pero mi abuelita está muy enferma. Necesita un medicamento muy caro y no tenemos cómo pagarlo. Yo vine a la ciudad buscando ayuda, buscando un milagro». Sus palabras, dichas con una sinceridad conmovedora, deberían haber tocado un corazón, pero don Ricardo solo encontró en ellas un motivo más para su despiadada diversión. Una carcajada más fuerte, más cruel que las anteriores, escapó de sus labios. Se echó hacia atrás en su silla, mirando a Juan con una mezcla de burla y desdén. «Un milagro», dice el mocoso, «¿en mi restaurante? ¿Crees que esto es una iglesia o una casa de beneficencia?». Su voz se alzó, lo suficientemente fuerte para que todos los presentes escucharan cada una de sus palabras humillantes. «Este niño», continuó don Ricardo, señalando a Juan con un dedo gordo y adornado con un anillo brillante, «no puede pagar ni un vaso de agua en este lugar. ¿Qué esperas? ¿Que te dé mi fortuna para los males de tu abuela? ¡Ja! Ese niño no puede pagar». Las palabras de don Ricardo cayeron sobre Juan como una losa de plomo. La poca esperanza que había albergado se desvaneció en un instante, reemplazada por una vergüenza abrumadora. Sentía las miradas de todos los presentes clavadas en él, algunas curiosas, otras con cierta lástima, pero ninguna con la ayuda que tanto anhelaba. El rostro de Juan, antes pálido por el cansancio y el hambre, se tiñó de un rojo intenso. Las lágrimas, que había contenido con tanta valentía a lo largo de su difícil viaje, comenzaron a brotar sin control, rodando por sus mejillas sucias y cayendo sobre el pan que ya no le apetecía comer. Su pequeña figura se encogió, deseando ser invisible, deseando que la tierra lo tragara en ese momento de humillación pública. El mozo, que había presenciado toda la escena con impotencia y una profunda tristeza, se acercó a don Ricardo con la intención de intervenir, de calmar la situación. Pero la mirada gélida del empresario lo detuvo en seco. Los otros comensales observaban, algunos incómodos, otros simplemente entretenidos por el espectáculo. Hubo quienes murmuraban palabras de desaprobación hacia don Ricardo, quienes pensaban en la crueldad de su actitud, pero nadie, ni uno solo, se atrevió a levantarse y defender al niño. La opulencia y el poder de don Ricardo parecían intimidar a todos por igual, creando un silencio tenso en el aire, roto únicamente por los sollozos ahogados de Juan y la risa ocasional y sardónica del empresario. La desesperación de Juan era palpable. Aquel restaurante lujoso, que había imaginado como un oasis de bondad en la inmensa y fría ciudad, se había convertido en el escenario de su mayor humillación. Había expuesto su corazón y su más profunda necesidad, solo para ser pisoteado por la indiferencia y el cinismo de un hombre rico. La imagen de su abuela enferma
postrada en la cama, se mezclaba con las burlas de don Ricardo, creando un torbellino de dolor en su pequeño pecho. Sentía el peso de la ciudad entera sobre sus hombros, una carga insoportable para un niño. Su fe, antes inquebrantable, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la crueldad humana, sumiéndolo en una tristeza profunda y una sensación de derrota total que parecía consumir cada fibra de su ser. Ya no había milagros, solo la cruda realidad de un mundo que parecía no importarle el sufrimiento de los pequeños. En ese momento de máxima vulnerabilidad, con la cabeza baja y las lágrimas cayendo, Juan sentía que todo estaba perdido. La esperanza que lo había impulsado desde su pequeño pueblo, la fe que lo había sostenido a través del hambre y el frío, parecía haberse agotado por completo. El rostro de su abuela, el motor de su viaje, se difuminaba entre el llanto. El mundo le había mostrado su cara más dura, su indiferencia más gélida. La promesa de un milagro se sentía ahora como una cruel ironía. Un sueño infantil que se había deshecho en 1000 pedazos ante la risa burlona de un hombre poderoso. La vergüenza era un fuego que le quemaba las mejillas, y el dolor de la humillación se había arraigado en lo profundo de su corazón. Un niño solo y desamparado en medio de la opulencia indiferente. En medio de aquella desesperación abrumadora, justo cuando el espíritu de Juan estaba a punto de rendirse por completo, una presencia inusual, casi etérea, se deslizó por las puertas del restaurante. No hubo fanfarrias ni anuncios, simplemente apareció. Era Jesús, aunque nadie, salvo Juan, pareció percatarse de su entrada de una manera particular. Los otros comensales continuaron absortos en sus conversaciones o en la escena de la humillación, ajenos a la figura que ahora se movía con una serenidad que contrastaba brutalmente con el bullicio y la tensión del lugar. Su andar era pausado, sus movimientos transmitían una calma profunda que parecía emanar de cada poro de su ser. Llevaba una vestimenta sencilla, sin ostentación, que a pesar de su humildad desprendía una dignidad innegable. Para Juan, su aspecto era el de una visión, un destello de luz en la oscuridad de su desdicha. Sintió una punzada de esperanza, un leve pero innegable alivio, como si el aire alrededor de esa figura fuera diferente, más puro, más lleno de promesas que el denso ambiente del restaurante. Sus ojos, los de Jesús, irradiaban una calidez infinita, una compasión que atravesaba el espacio y alcanzaba directamente el corazón herido del niño. Sin prisas, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él, Jesús se dirigió directamente hacia la mesa de don Ricardo. No había reproche en su rostro, solo una quietud imponente. El empresario, aún deleitándose con su pequeña victoria sobre la inocencia del niño, no se percató de su acercamiento hasta que Jesús estuvo a un par de pasos. Su voz sonó suave, casi un murmullo en el ruido de fondo del restaurante, pero poseía una autoridad intrínseca que hizo que don Ricardo levantara la vista con cierta extrañeza. «Disculpe, señor», dijo Jesús con una calma sorprendente. «Me gustaría saldar la cuenta del niño». Don Ricardo frunció el ceño. Pensó que se trataba de otro mozo, quizás un nuevo empleado que no conocía las reglas, o tal vez un cliente excéntrico que gustaba de hacer alardes de caridad de una forma peculiar. No lograba descifrar la placidez en la mirada de aquel hombre. El mozo, atónito, observó la escena. Su corazón latió con una mezcla de sorpresa y gratitud al ver a alguien, por fin, interponiéndose. Los comensales cercanos, algunos de ellos con cierto interés ya en la pequeña disputa, ahora giraban sus cabezas intrigados por la nueva intervención.
Don Ricardo, con su habitual arrogancia, soltó una risa sarcástica. «Este niño no ha pedido nada, salvo un vaso de agua y un trozo de pan, cosas que ni siquiera debería poder permitirse, y mucho menos yo pagar por él. No tiene cómo cubrirlo, y su insolencia es mayor que su pobreza». Jesús, sin inmutarse, mantuvo su mirada serena y extendió una mano con un gesto de calma. «Permítame, aún así», replicó con una voz que, aunque baja, resonó con una claridad inconfundible. «Yo cubriré lo que haya consumido. De hecho, pagaré algo más importante». Había una pausa en el aire, un momento en que todos los presentes, incluso el cínico don Ricardo, sintieron que algo trascendente estaba a punto de ocurrir. Jesús tomó la pequeña nota que el mozo, casi automáticamente, había colocado sobre la mesa. Sus ojos se posaron por un instante en la caligrafía, pero su atención se desvió rápidamente hacia don Ricardo. Su expresión cambió sutilmente, de la serenidad a una mezcla de profunda tristeza y un amor incondicional que parecía abrazar al empresario en su totalidad. Un amor que él, en su egoísmo, había olvidado por completo. «Esta cuenta la pagaré yo», dijo Jesús, su voz ahora un poco más fuerte, pero aún imbuida de una suavidad que desarmaba, y con ella el amor que este niño merece y que tú has olvidado. Las palabras cayeron como gotas de rocío en un desierto, refrescando el alma de Juan y golpeando la conciencia de don Ricardo con una fuerza que él no esperaba. El empresario se quedó mudo. Su risa se había congelado en sus labios. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sentía el peso de esas palabras, una verdad incómoda que se abría paso a través de sus defensas. Había algo en la mirada de Jesús, algo en su presencia que le impedía despreciarlo o burlarse de él como había hecho con el niño. Era una fuerza silenciosa, pero irrefutable, que lo obligaba a escuchar, a sentir el eco de sus propias acciones. Juan, levantando la vista, vio el rostro de Jesús, bañado en una luz que solo él parecía percibir. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no de tristeza, sino de un profundo asombro y una renovada esperanza. Había aparecido la ayuda, el milagro, en el momento más oscuro, en la forma más inesperada. Era como si el mismísimo cielo hubiera descendido para defenderlo, para abrazarlo en su dolor. El mozo, conmovido hasta las lágrimas, sintió una oleada de emoción que rara vez experimentaba. Aquel hombre no era un cliente común. Había algo en él que trascendía lo ordinario, algo que tocaba el alma. Don Ricardo intentó articular una respuesta, una réplica mordaz, pero las palabras se negaron a salir. Su garganta se había secado y su mente, usualmente tan aguda en los negocios y en el desprecio ajeno, se encontraba en un estado de confusión y una incipiente vergüenza que apenas comenzaba a reconocer. La atmósfera del restaurante, antes pesada y tensa, ahora vibraba con una energía diferente, una que prometía redención y una lección que nadie, especialmente don Ricardo, olvidaría fácilmente. El silencio se prolongó por unos instantes, un silencio cargado de significado, mientras la escena se desarrollaba ante los ojos de los atónitos comensales. La figura de Jesús se alzaba como un faro de compasión en medio de la frialdad y el egoísmo que había dominado el ambiente. Su mirada, fija en don Ricardo, no era condenatoria, sino una invitación al arrepentimiento, a recordar lo que significaba la humanidad. Juan, por su parte, sentía como una fuerza cálida lo envolvía, disipando el frío del miedo y la vergüenza. La presencia de Jesús era un bálsamo para su alma maltrecha, la confirmación de que no estaba solo, de que su fe no había sido en vano,
y que los milagros a veces se manifestaban de las maneras más sencillas y poderosas. El verdadero pago no era monetario, era el restablecimiento de la dignidad de un niño y el recordatorio de la humanidad olvidada. Pero en el instante preciso en que el espíritu de Juan comenzaba a ceder ante la abrumadora desesperación, una luz tenue, casi imperceptible para los ojos ordinarios, pareció llenar el rincón del restaurante donde el niño se encogía. Fue entonces cuando una figura serena y compasiva entró en el lugar, como si emergiera de la propia luz que solo Juan parecía percibir. Su presencia no era estridente ni llamativa, sino que irradiaba una calidez inusual, una calma que contrastaba drásticamente con la tensión y la frialdad que hasta ese momento habían dominado el ambiente. Era Jesús, aunque nadie más en el restaurante, absorto en sus propias conversaciones o en la escena de la humillación del niño, pareció percatarse de su entrada de una manera evidente. Para ellos, quizás, fue solo un cliente más, aunque su aura era inconfundiblemente diferente. Pero Juan, con sus ojos llorosos y su alma herida, lo vio con una claridad asombrosa, como una especie de visión, un bálsamo para su corazón atormentado. Jesús avanzó con pasos suaves y decididos, sin ostentación, directamente hacia la mesa de don Ricardo. Su mirada, llena de una mezcla profunda de tristeza y amor incondicional, se posó primero en el empresario y luego en Juan, quien aún sollozaba silenciosamente. El mozo, atónito, observaba la escena, sintiendo una extraña quietud que emanaba de aquel desconocido. Sin pronunciar una sola palabra de reproche, sin alzar la voz, Jesús se dirigió a don Ricardo con una voz suave pero firme, que a pesar de su bajo volumen, pareció resonar en los oídos del empresario como un trueno. «Disculpe, señor», dijo Jesús con una calma que desarmaba. «¿Podría, por favor, darme la cuenta del niño?» Don Ricardo, sorprendido por la interrupción inesperada y por la inusual petición, levantó una ceja, evaluando al recién llegado con su habitual arrogancia. Pensó que Jesús era quizás otro mozo, quizás un cliente excéntrico con deseos de mostrar su falsa virtud, o algún tipo de inspector, pero en su arrogancia no pudo discernir la profundidad de la presencia que tenía ante sí. Aún así, algo en la mirada de Jesús lo hizo dudar por un instante. Con un gesto impaciente, don Ricardo señaló al mozo para que trajera la pequeña nota de papel donde se registraba el insignificante consumo de Juan, el vaso de agua y el pedazo de pan. El mozo, aún perplejo, entregó la cuenta a Jesús, quien la tomó con gentiles manos. Jesús observó la cuenta por un momento, sus ojos transmitiendo una profunda compasión por el niño y una tristeza infinita por la dureza del corazón del empresario. Después, fijó su mirada nuevamente en don Ricardo, una mirada que parecía ver a través de su fachada de riqueza y poder, directamente a su alma. En ese preciso instante, una sensación de incomodidad invadió a don Ricardo, algo que raramente experimentaba. La voz de Jesús, llena de una autoridad que no era terrenal, resonó en el aire, aunque sus palabras se dirigían solo a don Ricardo. «Esta cuenta», comenzó Jesús, con una voz que era a la vez un susurro y una declaración. «Esta cuenta la pagaré yo, y con ella, don Ricardo, pagaré también el amor que este niño merece, y que usted parece haber olvidado por completo». Mientras pronunciaba estas palabras del puño cerrado de Jesús, que sostenía la pequeña nota, comenzaron a aparecer unas monedas que no eran de metal común, sino de un oro puro y resplandeciente que brillaba con una luz sobrenatural.
Eran monedas antiguas, de una belleza inmaculada, que caían una a una sobre la mesa, emitiendo un sonido cristalino y puro que capturó la atención de don Ricardo como nunca antes. El empresario, que había visto y poseído innumerables riquezas, nunca había presenciado algo igual. Las monedas parecían materializarse de la nada, un milagro silencioso que solo él parecía poder comprender en su totalidad. El oro relucía con una intensidad que no era de este mundo. Jesús, con una tranquilidad inalterable, depositó las monedas sobre la cuenta, que cubrieron con creces el pequeño importe. En ese acto, en ese simple gesto de pagar un pan y un vaso de agua con oro celestial, le entregó a don Ricardo una inmensa sensación de vacío y arrepentimiento. El brillo del oro no era un brillo de jactancia, sino una luz que exponía la oscuridad dentro del corazón del empresario. Don Ricardo se sintió abrumado por una culpa que nunca antes había experimentado, una punzada aguda en su conciencia que lo dejó mudo y paralizado. La arrogancia que lo había definido toda su vida comenzó a resquebrajarse bajo el peso de esa mirada llena de amor y tristeza. Su mundo, construido sobre la materialidad y el desprecio, empezó a tambalearse. Jesús, habiendo completado su transacción con don Ricardo, se giró hacia Juan. Se arrodilló a su altura, le secó con ternura las lágrimas que aún corrían por el rostro del niño, y le sonrió con una dulzura que alivió instantáneamente el dolor en el pecho de Juan. De entre sus ropas, Jesús sacó una pequeña bolsa de tela, bordada con hilos de oro, y se la entregó a Juan. «No temas más, pequeño», le dijo Jesús con una voz que acariciaba el alma. «En esta bolsa encontrarás más que suficiente para el medicamento de tu abuela y para todas tus necesidades. Recuerda siempre que tu fe, tu corazón puro y tu amor por tu abuelita son tu mayor tesoro, mucho más valioso que cualquier riqueza material». Juan, aún en estado de asombro, tomó la bolsa, sintiendo un calor reconfortante emanar de ella. Las lágrimas de dolor se habían transformado en lágrimas de gratitud y esperanza. Antes de marcharse, Jesús se dirigió una última vez al restaurante, aunque sus palabras parecían estar específicamente destinadas a don Ricardo, sin mencionarlo por su nombre. Su voz resonó con una autoridad compasiva, llena de sabiduría ancestral. «Que todos recuerden», dijo Jesús, con una pausa significativa, «que el verdadero valor no reside en la acumulación de riqueza material, ni en el poder que ésta confiere. El verdadero valor se encuentra en la inmensurable capacidad de amar, de servir y de ayudar al prójimo. Es en esos actos de bondad desinteresada donde reside la verdadera riqueza del espíritu humano, esa que no perece y que transforma vidas». Con estas palabras, Jesús se dio la vuelta y salió del restaurante tan silenciosamente como había entrado, su figura desvaneciéndose en la luz que lo acompañaba, dejando tras de sí un profundo silencio y una atmósfera cargada de emociones encontradas. La ausencia de Jesús fue tan impactante como su presencia, dejando un vacío que don Ricardo en particular sentiría de una manera muy singular y profunda. El empresario permaneció inmóvil, sus ojos fijos en las monedas de oro que brillaban sobre la mesa, su mente un torbellino de pensamientos y emociones que amenazaban con destruir su visión del mundo. La lección había sido impartida, no con palabras severas, sino con un acto de amor y una verdad innegable que se había clavado en lo más hondo de su ser. Juan, apretando la bolsa de oro contra su pecho, sentía renacer la esperanza, un milagro que había llegado justo a tiempo, envuelto en la figura de aquel hombre que le había devuelto la fe y la dignidad.
Don Ricardo, aturdido por la aparición y las palabras de Jesús, permaneció inmóvil en su asiento, como petrificado. La burla cínica había desaparecido de su rostro, reemplazada por una expresión de asombro y, de alguna manera, de profundo desconcierto. El impacto de lo sucedido lo golpeó con la fuerza de un rayo, despojándolo de su arrogancia habitual y dejándolo expuesto a una verdad que había evitado durante décadas. Las risas y los comentarios despectivos que momentos antes había dirigido a Juan ahora resonaban en su propia mente como las acusaciones más severas. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de la crueldad de su comportamiento, de la sequedad de su alma y de la superficialidad de una vida construida sobre riquezas materiales y el desprecio hacia los demás. Sentía un vacío inmenso, como si las monedas de oro que Jesús había usado para pagar la cuenta, y que en sus manos se habían convertido en polvo, fueran un símbolo de la vacuidad de su propia existencia. Ya no era el empresario intocable, sino un hombre confrontado con la fealdad de su propio espíritu. La opulencia del restaurante, que antes le brindaba una sensación de poder y seguridad, ahora lo ahogaba, exponiendo la soledad de su corazón. Juan, por su parte, se levantó del suelo con una ligereza que no había sentido en días. La bolsa de monedas de oro, aunque no sabía exactamente su valor, le pesaba con una promesa de esperanza. Las palabras de Jesús resonaban en sus oídos, no como un eco lejano, sino como una melodía clara y dulce que le infundía coraje. Su corazón rebosaba de una gratitud inmensa, una que desbordaba las tristezas y humillaciones pasadas. Era una gratitud que no podía expresar con palabras, solo con el brillo renovado en sus ojos y la sonrisa que se dibujaba en sus labios. El camino de regreso a su humilde pueblo, que antes le parecía una distancia insuperable, ahora se sentía corto y lleno de propósito. Cada paso que daba era un paso hacia la salvación de su abuela, impulsado por esa fe inquebrantable que Jesús había reavivado en él. Llevaba consigo no solo las monedas, sino la convicción de que el amor y la bondad eran fuerzas poderosas, capaces de mover montañas y de transformar la realidad más sombría. El hambre y el frío que lo habían atormentado durante su estancia en la ciudad parecían haberse disipado, reemplazados por una energía vital que lo empujaba hacia adelante, hacia su hogar, hacia su abuela. Al llegar al pueblo, el sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Juan corrió hacia su casa, donde encontró a su abuela más débil de lo que la había dejado, su respiración apenas un hilo. Sin perder un segundo, y siguiendo las indicaciones del hombre misterioso, le compró el medicamento en la pequeña botica del pueblo, un lugar que antes había mirado con desesperanza. La farmacéutica, sorprendida por la inesperada capacidad de pago del niño, pero conmovida por la urgencia de su súplica, le entregó el frasco. Juan regresó a casa y administró la primera dosis a su abuela. Sus manos temblaban de emoción y de la responsabilidad que sentía. En cuestión de horas, el medicamento comenzó a hacer efecto. La fiebre de la abuela cedió. Su respiración se hizo más pausada, y para alegría de Juan, abrió los ojos y le dedicó una sonrisa débil, pero llena de alivio. La familia, que había estado a su lado con el corazón en un puño, se regocijó. Las lágrimas de preocupación se transformaron en lágrimas de alegría y gratitud. Juan, con la emoción aún a flor de piel y la imagen de Jesús grabada en su memoria, les contó a sus parientes sobre el hombre especial que lo había ayudado. Describió su serenidad,
la calidez de su voz y la manera en que sus palabras habían infundido una esperanza que parecía perdida. Sus ojos brillaban intensamente mientras relataba cómo este hombre había pagado la cuenta, cómo le había entregado las monedas y cómo había sembrado en él la certeza de que su abuela se recuperaría. No pudo explicar quién era ese hombre, ni de dónde venía, pero para Juan era claro que había sido un milagro, una manifestación de la bondad divina en su momento de mayor necesidad. La fe de la familia se fortaleció con su relato, y la noticia del milagro se extendió por el pequeño pueblo, un rayo de luz en sus vidas a menudo difíciles. La abuela, ya un poco más fuerte, escuchaba las palabras de su nieto con una paz que no había sentido en mucho tiempo, sabiendo que su fe en la bondad del mundo no había sido en vano, y que su pequeño Juan, con su corazón puro, había sido digno de recibir una bendición tan grande. La casa se llenó de risas, de abrazos y de una atmósfera de profunda gratitud, un bálsamo para las heridas recientes. Las monedas de oro que Juan tenía en la bolsa resultaron ser mucho más de lo que jamás hubieran imaginado. No solo cubrieron el costo del medicamento, sino que sobró una cantidad considerable. Esta inesperada bonanza no solo salvó la vida de la abuela, sino que también les abrió las puertas a un futuro que antes parecía inalcanzable. Con el dinero restante pudieron hacer las reparaciones más urgentes en su humilde hogar, que había estado a punto de derrumbarse por la falta de recursos. Ahora tenían un techo seguro sobre sus cabezas y un ambiente más digno para vivir. La alimentación de la familia mejoró sustancialmente, dejando atrás los días de hambre y privaciones. Y lo más importante para Juan, y quizás el mayor regalo después de la salud de su abuela, fue que pudo, por fin, asistir a la escuela. Para él, que había soñado con aprender y crecer, esta oportunidad era invaluable. Se convirtió en un alumno diligente, un estudiante ávido, con sed de conocimiento, siempre recordando las palabras amables y la bondad de aquel hombre misterioso en el restaurante. La experiencia lo marcó profundamente. No olvidó la humillación, pero tampoco olvidó la intervención de Jesús, y eso moldeó su carácter de una manera extraordinaria. Se convirtió en un joven que, impulsado por la bondad que había recibido, siempre buscaba ayudar a los demás, un faro de compasión en su comunidad. Su historia, la historia de cómo la fe y la bondad se habían manifestado en su vida, se convirtió en una leyenda local, inspirando a otros a mantener la esperanza incluso en las circunstancias más adversas. Mientras tanto, en la Ciudad de México, don Ricardo estaba sumergido en un tormento interior. La imagen de Juan, sus lágrimas, la voz suave pero firme de Jesús y el posterior polvo de oro se repetían una y otra vez en su mente, como una película que no podía apagar. El arrepentimiento lo carcomía. La culpa lo empujaba a una acción que nunca antes había considerado. Tenía que encontrar a ese niño y, de alguna manera, a ese hombre. Necesitaba redimirse, aunque no sabía cómo. Desesperado, comenzó una búsqueda frenética. Recorrió la ciudad, yendo a los restaurantes modestos, a los mercados, a los suburbios, preguntando por un niño pequeño que había sido humillado en un restaurante lujoso y luego auxiliado por un hombre enigmático. Preguntó discretamente al mozo del restaurante, pero lo único que obtuvo fue un encogimiento de hombros y una mirada evasiva. Nadie parecía recordar con claridad al hombre que había pagado la cuenta con monedas de oro. La memoria de los otros comensales era borrosa. Su atención había sido efímera.
Don Ricardo visitó orfanatos, albergues y centros comunitarios, mostrando una descripción que para él era vívida, pero para los demás muy general. Sin embargo, no logró encontrar a Juan, ni rastro de él o de su benefactor. La ciudad, inmensa y anónima, se tragaba a los pequeños y a los milagros por igual, dejando a don Ricardo en una búsqueda infructuosa, solo con su remordimiento como compañero constante. La vida de Juan, transformada por aquel encuentro milagroso, floreció de maneras que ni él ni su abuela habrían podido imaginar. El dinero, una bendición caída del cielo, no solo había asegurado la salud de la anciana y la estabilidad de su hogar, sino que también había sembrado las semillas de un futuro prometedor para el joven. Juan, con su innata curiosidad y su ansia de saber, se sumergió en sus estudios con una dedicación que asombraba a sus maestros. Cada libro, cada lección, era un tesoro que devoraba con la misma pasión con la que había buscado el medicamento vital. La escuela se convirtió en su segundo hogar, un lugar donde su intelecto se expandía y su espíritu se fortalecía. No obstante, a pesar de las comodidades relativas que el oro había traído, Juan nunca olvidó las lecciones aprendidas en los días de su mayor desesperación. La imagen del hombre especial que había pagado su cuenta con un acto de amor incondicional resonaba en su corazón como un mantra. Aquella experiencia lo había marcado profundamente, infundiéndole una empatía y una compasión que trascendían su corta edad. Se convirtió en un joven que, al ver una necesidad, no dudaba en ofrecer su ayuda. Compartía sus conocimientos con los niños más pequeños, ayudaba a los ancianos del pueblo con sus quehaceres diarios y siempre tenía una palabra amable o un gesto de apoyo para quienes lo necesitaban. Su bondad no era ostentosa, sino un fluir natural de su ser, un eco de la generosidad que había recibido. Era en esencia un reflejo vivo del amor que Jesús había encarnado aquel día. Su abuela lo observaba con orgullo, sabiendo que el milagro no solo había salvado su vida, sino que había forjado un alma noble y un espíritu inquebrantable en su nieto. Juan, a pesar de su juventud, se había convertido en un pilar para su comunidad. Un ejemplo de cómo la fe y la compasión podían transformar no solo una vida, sino todo un entorno. Mientras tanto, la búsqueda de don Ricardo continuaba. Una penitencia autoimpuesta que lo consumía día y noche. La imagen de aquel niño y la voz del hombre misterioso se habían grabado a fuego en su conciencia, despojándolo de la complacencia que siempre lo había definido. El remordimiento era un fuego abrasador que lo impulsaba sin descanso. No podía dormir, no podía concentrarse en sus negocios, y las opulentas cenas que antes disfrutaba ahora le sabían a ceniza. La riqueza que alguna vez lo había enorgullecido, ahora le parecía vacía, una prisión dorada construida sobre la indiferencia. Desesperado por encontrar a Juan, y sobre todo por entender el significado de aquel encuentro transformador, don Ricardo amplió su zona de búsqueda. Ya no solo se limitaba a los restaurantes o albergues de la gran ciudad. Empezó a recorrer los pueblos y asentamientos más humildes en las periferias de la Ciudad de México. Aquellos lugares que en su vida anterior nunca se habría dignado a pisar. Conducía su lujoso auto por caminos de tierra, preguntando a la gente sencilla que encontraba, mostrando una descripción de Juan que para él era clara como el agua, pero que para los aldeanos apenas era un rostro entre miles. Cada "no lo he visto" era un golpe en su corazón, cada pista falsa, una espina más en su alma atormentada. En medio de su incansable y a menudo infructuosa búsqueda,
Un día, mientras transitaba por un barrio marginal que nunca antes había conocido, don Ricardo se topó con un pequeño orfanato improvisado. Movido por un impulso desconocido, decidió detenerse. Lo que encontró allí lo dejó perplejo. Niños descalzos, con ropas gastadas, pero con sonrisas luminosas y ojos llenos de una alegría genuina que contrastaba brutalmente con la opulencia vacía de su propia existencia. Había una mujer, una exmonja jubilada, que dirigía el lugar con una fe inquebrantable y recursos mínimos. Don Ricardo, acostumbrado a los lujos y a la superficialidad, quedó impactado. Observó cómo estos niños, a pesar de su pobreza material, compartían lo poco que tenían con una generosidad desbordante. Cantaban, reían y se cuidaban mutuamente, con un amor que él nunca había experimentado en su propio entorno. La mujer, con una sabiduría tranquila, les hablaba de Dios, de la importancia de la fe y de la caridad, y sus palabras encontraban eco en los corazones de los pequeños. No había cinismo, ni avaricia, ni resentimiento. Solo una aceptación serena de sus circunstancias y una esperanza inquebrantable. Aquella visión, tan ajena a su mundo, comenzó a operar una transformación aún más profunda en don Ricardo. Se dio cuenta de que lo que había estado buscando afuera, en la figura de Juan y aquel hombre, estaba también dentro de él, en la capacidad de amar y de dar. La búsqueda de Juan se desdibujó ligeramente, dando paso a una nueva misión. Comenzó a pasar más tiempo en el orfanato, al principio, con una timidez casi infantil, luego con una apertura creciente. Empezó a ayudar. Primero, de forma anónima, dejando cajas de alimentos y ropa. Luego, de manera más directa, utilizando sus contactos y su fortuna para conseguir donaciones, para mejorar las instalaciones del orfanato. No buscaba reconocimiento, ni alabanza. Solo buscaba aliviar el dolor, llenar el vacío que sentía e intentar a su manera redimir las décadas de indiferencia y crueldad con las que había vivido. Poco a poco, la dureza de su semblante se fue suavizando. Sus ojos, antes fríos y calculadores, comenzaron a reflejar una nueva calidez. La arrogancia que lo había definido se transformó en una humildad sincera. Don Ricardo, el empresario que una vez se rió de un niño hambriento, estaba en el camino de la redención, un camino que no había elegido, sino que le había sido mostrado por un milagro, por un niño y por el amor incondicional de un extraño. Sin saberlo, al ayudar a estos niños y a esta comunidad, estaba honrando el verdadero legado de aquel encuentro transformador, acercándose cada día más a la esencia de lo que significa ser humano y compasivo, aunque la imagen de Juan y su misterioso benefactor todavía persistían como un eco en su corazón, una deuda pendiente que anhelaba saldar. Su vida, que antes era una sucesión de logros materiales, ahora se medía por la sonrisa de un niño, por el agradecimiento silencioso de una comunidad y por la creciente paz que encontraba en su propio espíritu. La ciudad, que una vez fue el escenario de su egoísmo, ahora era el campo de juego de su redención. Los años pasaron volando, implacables e inexorables, tejiendo nuevas realidades en el tapiz de la vida. Juan, aquel niño con la mirada llena de miedo y fe inquebrantable, había florecido. De la mano de la oportunidad que encontró, se había convertido en un joven vibrante, estudioso y profundamente comprometido con los suyos. No solo había logrado terminar la escuela con honores, sino que su insaciable sed de conocimiento lo había impulsado a proseguir sus estudios, convirtiéndose en un ingeniero que, en lugar de buscar fortunas en la gran ciudad, había decidido regresar a su humilde pueblo.
Allí, con ingenio y dedicación, empezó a implementar proyectos que mejoraban la calidad de vida de su comunidad. Sistemas de riego más eficientes, acceso a agua potable en zonas remotas y programas educativos para niños que, como él en su momento, anhelaban una oportunidad. Su abuela, ya anciana, pero con la salud restituida, lo observaba con un orgullo que le iluminaba los ojos, sabiendo que el milagro de aquel día en el restaurante había servido para algo mucho más grande que la simple supervivencia. Juan nunca olvidó la lección de compasión, la generosidad inesperada que había transformado su destino, y se había propuesto ser un canal de esa misma bondad para otros. Su sonrisa franca y su disposición a ayudar eran su sello, una impronta imborrable del amor recibido cuando más lo necesitaba. Mientras tanto, la incansable búsqueda de don Ricardo por redención lo había llevado por caminos que jamás imaginó transitar. Aquella obsesiva necesidad de encontrar a Juan y a ese hombre se había transformado con el tiempo en una búsqueda de propósito. Sus expediciones, inicialmente motivadas por la culpa, lo habían acercado a realidades que su vida de opulencia le había negado. Había dejado de lado sus negocios, su obsesión por el dinero, y, casi sin darse cuenta, se había encontrado inmerso en comunidades marginadas, ayudando de forma anónima, sin buscar reconocimiento alguno. El tiempo había esculpido su rostro, surcándolo de arrugas que contaban historias de noches sin dormir y días de trabajo físico, muy distinto a sus anteriores jornadas en oficinas climatizadas. Su vestimenta impecable había sido reemplazada por ropa sencilla y funcional. Ya no era el imponente empresario que se reía de la miseria ajena. Era un anciano canoso, con una barba descuidada y las manos callosas, cuya mirada, antes dura y cínica, ahora reflejaba una paz serena, una comprensión profunda del sufrimiento y la alegría de la vida. Había encontrado consuelo y un sentido a su existencia en el servicio desinteresado, en la construcción de pequeñas escuelas, en aldeas remotas y en la distribución de alimentos a los más necesitados. El remordimiento inicial se había transmutado en una humilde devoción por el prójimo, en la quietud de un corazón que finalmente había comprendido el verdadero valor de la existencia. Un día, el destino, con su ironía caprichosa, entrelazó de nuevo sus caminos. Juan, inmerso en la supervisión de un nuevo sistema de captación de agua en una comunidad rural vecina, se encontró con un grupo de voluntarios que trabajaban en la construcción de un pequeño centro de salud. Entre ellos, un anciano de aspecto venerable, con la espalda encorvada por los años, pero una energía palpable en sus movimientos, llamaba su atención. Había algo familiar en la forma en que este hombre daba instrucciones, en el brillo fugaz de sus ojos cuando se concentraba en una tarea. Cuando sus miradas se cruzaron, fue como si una corriente eléctrica recorriera el aire entre ellos. El anciano, sin reconocerlo por su nombre, sintió una punzada en el pecho, una resonancia de un pasado lejano. Juan, por su parte, observó los gestos, la cicatriz casi imperceptible en la mano del hombre, y una imagen difusa del restaurante, de las risas y la humillación, parpadeó en su memoria. No fue un reconocimiento instantáneo, sino una acumulación gradual de detalles. Fue en una pausa para el almuerzo, bajo la sombra de un frondoso árbol de mezquite, mientras compartían tortillas y frijoles, cuando el anciano, con voz rasposa por el polvo y los años, comenzó a hablar de su propia historia. Habló de una vida de excesos, de un ego desmedido y de un encuentro que le había cambiado el alma.
Describió el restaurante, el mozo, el niño humillado, las monedas de oro que se convirtieron en polvo, y la figura enigmática que lo confrontó. Juan escuchaba, su corazón latiendo con fuerza, las piezas del rompecabezas encajando. Cuando el anciano con los ojos húmedos pronunció el nombre de Don Ricardo y se identificó como tal, la verdad se reveló por completo. Juan no dijo nada de inmediato. Solo extendió su mano y la posó sobre el hombro del anciano, una acción sencilla pero cargada de un profundo significado. No hubo necesidad de grandes discursos, ni de reproches. En la mirada tranquila y compasiva de Juan, don Ricardo no encontró condena, sino una aceptación serena, un perdón tácito que lo llenó de una paz que jamás había creído posible. Las lágrimas, contenidas durante tantos años de búsqueda y arrepentimiento, finalmente brotaron de los ojos del anciano, no por tristeza, sino por una abrumadora gratitud. La historia de aquel día en el restaurante, que había comenzado con humillación y crueldad, había encontrado su epílogo en este encuentro tan inesperado como redentor. La imagen final, que sella este relato, es la de Juan y don Ricardo, sentados juntos, no en un lujoso restaurante, sino en una mesa de madera rústica, compartiendo una comida sencilla pero nutritiva, bajo el vasto cielo azul, rodeados por la gente a la que ahora ambos servían. No eran ya el empresario arrogante y el niño desvalido. Eran dos almas unidas por un hilo invisible, el hilo del perdón, la compasión y la redención. El mensaje de aquel hombre misterioso, Jesús, de que el verdadero valor no reside en la riqueza material, sino en la capacidad de amar y ayudar al prójimo, había germinado en sus vidas, transformándolos profundamente, y a través de ellos también al mundo que los rodeaba. Habían aprendido que la verdadera riqueza no se mide en monedas de oro, sino en la generosidad de espíritu, en la capacidad de tender una mano y en el amor que se da y se recibe incondicionalmente. Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza reside en el amor y la compasión. Si esta narrativa tocó tu corazón, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y dejar un comentario contándonos qué te pareció. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias que inspiran y transforman. Hasta la próxima.